en el capítulo 1 y el capítulo 2, que nos habla del mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Y esta es la primera parte de 7 mensajes. Vamos a hablar de la iglesia de Éfeso en esta noche. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 del verso 4 al 6, si alguien me quiere acompañar. Y otro que vaya buscando Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Si usted me ayuda, yo voy a hablar un poquito menos, ¿no? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que quien habla es el Señor Jesucristo. Y le está enviando a un mensaje a la iglesia a través del apóstol Juan, a las 7 iglesias que están ubicadas en Asia a finales del siglo I después de Cristo. Cuando el apóstol Juan escribe la mayoría del Apocalipsis, este apóstol Juan se encontraba, lo habían extraditado, lo habían desterrado y lo habían encerrado, lo habían dejado cautivo en la iglesia de Patmos, que está en el mar Egeo. Y es una isla pequeña, aproximadamente de 35 kilómetros cuadrados, y que actualmente hoy pertenece a Grecia. Juan recibe esta revelación del Señor para las 7 iglesias que estaban en Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es un mensaje actual porque a medida que vamos pasando y viendo el mensaje de las iglesias, vamos a ir viendo lo que Dios trata con la iglesia y lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, que es lo que el apóstol Pablo quería expresar a través del mensaje de Dios. Y Éfeso era la capital de Asia, ¿no? Que estaba ubicada en la zona que corresponde a la actual Turquía, o donde están los turcos. Y el mensaje de Dios para su iglesia está resumido en las 7 iglesias. Ahora, fíjese que cuando habla de los 7 ángeles, usted va a encontrar en cada mensaje que el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. Y le está hablando al pastor de cada iglesia. El pastor de cada iglesia está representado por el ángel acá. Y a los 7 candeleros, ¿no? Y se refiere a lo completo, es decir, que en estos 7 mensajes a las 7 iglesias abarcan la totalidad de la iglesia a través de los siglos hasta el día de hoy. O sea que cuando habla de los 7 candeleros está hablando de las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan cada siglo hasta representar a la iglesia de hoy en día. Nosotros podríamos ver, yo quiero que lean capítulo 2, verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado, sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras
que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjese que la ciudad de Éfesos era importante centro religioso y cultural y comercial del Asia Menor. El Hechos capítulo 19, del verso 34 al 35, dice: pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Ellos fueron a predicar, los apóstoles fueron a predicar a Éfeso. ¿Con qué se encuentran? Con un templo que estaba dedicado a la diosa Diana, que era la diosa del amor, ¿no? Y en el verso 35 del libro de Hechos 19, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? La diosa Diana, o llamada también Artemisa por lo griego, era la diosa de la fertilidad. Usted fíjese que esa diosa estaba cubierta por estrellas y por una media luna. Ahora, ¿cuántas veces usted vio una imagen de una virgen con una estrella, con estrellas y con una media luna en la cabeza? O sea que no pertenece a las raíces a la cual a muchos les han enseñado por años, sino que cuando uno ve el libro de Apocalipsis, hay un principio que no tiene nada que ver con la religión oficial que nos han enseñado. Usted vea las estampitas, vea las imágenes y va a encontrar una virgen con estrellas y una media luna sobre su cabeza. También la usan los macumberos a la misma imagen. Usted vaya y googlee, ponga en internet la diosa de los macumberos y la va a encontrar con la misma posición. O sea que por años nos han enseñado a adorar cosas que nada tienen que ver con Dios. ¿Cuál es el problema? Es que al diablo no le gusta que hablemos de esto porque estamos rompiendo una cautividad espiritual en la mente de la persona que por años han estado cautivos bajo idolatrías y bajo cuestiones que nada tienen que ver con el propósito de Dios. Ahora, cuando está hablando de esta diosa Diana, habla de una fiesta desenfrenada donde se come, se bebe y se mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Hay una película que se llama El Rito. Es una película muy antigua y habla de una secta que está ligada a esta diosa del amor. En esa película del Rito se dan sacerdotes vestidos con capucha, con ropa larga, y hacen rituales en donde en esos rituales abarca lo que es la muerte de mujeres, habla de las prácticas liberadas de sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, 2 hombres, 2 mujeres, 4 personas haciendo lo que hoy ya estamos viéndolo en el mundo actual, ¿no? El poliamor que le están llamando. No sé si lo escuchó usted, ¿no? El poliamor. 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre, 2 hombres, 2 mujeres, y se cruzan las parejas y terminan teniendo orgías en el mundo actual de hoy, y por ahí nos admiramos y decimos: hoy lo que está ocurriendo ya estaba pasando. El feminismo ya venía ocurriendo todo esto, ¿no? Ya estaba. Fíjese que la diosa del amor, Diana, era una mujer que demostraba el amor, pero gobernaba sobre los hombres. Entonces, todo esto de desenfrenos sexuales, inmoderadamente,
ya se daban en la antigüedad. Era un escenario increíble de orgía y desenfreno en la satisfacción de pasiones y deseos. Hasta se llegó a sacrificar niños, ¿no?, en esos rituales. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Hoy se está representando todo, las leyes del aborto y no sé cuántas cosas más van a sacar. La iglesia de Éfeso, en una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual, donde había mucho libertinaje, donde había mucho desenfreno, ahí cae el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llega a predicar a esa ciudad, que es la ciudad de Éfeso, y donde él funda una iglesia. En Hechos capítulo 19, 8 al 10, dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Usted qué cree que estaba discutiendo Pablo o Pedro? Pablo, ¿qué cree que estaba discutiendo? ¿Pablo estaba discutiendo cosas lindas? No, les estaba discutiendo que lo que estaban haciendo era pecado. Por eso es uno de los apóstoles que dice: sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, estamos pecando. O sea que ellos creían que con todas las cuestiones que estaban produciendo, ellos tenían una vida extraordinaria, ¿no? Estaban totalmente atados por las obras de las tinieblas. Enfureciéndose algunos y no creyendo, dice en el verso 9, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿no? Discutían. Él puso una escuela y comenzó a enseñar la palabra del Señor. Era la única forma que se iba a romper con tanto pecado, enseñando la palabra de Dios. Fíjense que la Biblia dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El desconocimiento de la palabra de Dios te hace vivir en pecado. El desconocimiento de la palabra de Dios te hace vivir en cautividad. Y en el verso 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿De qué le habló él? Del Señor Jesucristo, quien rompe las cadenas, rompe las ataduras, deshace las obras de las tinieblas. En total, Pablo estuvo al frente de la iglesia en Éfeso por 3 años. En Hechos, capítulo 20, verso 31, le dice a la iglesia, le dice: por tanto, velad. Le está diciendo: oh, del muchacho, no dejen de estar orando, no dejen de estar clamando, estén atentos a la oración, estén atentos al clamor, velen, velad, le dice, acordando que por 3 años de noche y de día no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Fíjense, no solo discutió el apóstol Pablo, sino que lloraba de ver la incredulidad que había, el fracaso que había en la gente, el pecado que había, y él quería sacar a la gente de esa situación de peligro. La iglesia de Éfeso tuvo buenos maestros y buenos pastores, como Pablo, como Priscila. Está el hecho de los apóstoles, ¿no? Aquila y Apolo. En Hechos capítulo 18, 24 al 28, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. En el verso 25 dice: habían sido instruidos en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. ¿Sabe lo que está diciendo? El bautismo de Juan fue el bautismo por las aguas. No conocía el bautismo del Espíritu Santo. O sea que él todavía no hablaba en lenguas, él todavía no vivía lo que un pentecostal vive continuamente. Pero tenía el bautismo por las aguas. Aunque tenía el bautismo por las aguas,
Él era instruido en la palabra y enseñaba la palabra de Dios. No lo detenía, que aquel hablaba en lengua y él no. Entonces, aquel puede hablar en lengua, pero no hace nada. Pero este no habla en lengua y está predicando la palabra del Señor. Entonces, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos allá para que lo reciban. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. En el verso 28 dice: refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. No era la diosa Diana, era Jesucristo. Ahora, si reflexionamos sobre el mensaje del Señor por medio del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, lo primero que encontramos es que Dios le dice: yo conozco tus obras. Iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. En el verso 2 no le está diciendo eso. El Señor comienza con una frase que es de impactar. Dios conoce, ¿no? Él sabe quiénes somos, Él conoce lo que pasa en la congregación. Él te está mirando. Él te está mirando cuando usted escucha la palabra y cuando no la quiere escuchar. Él te está mirando cuando venís con soberbia, con altivez. Él te está mirando cuando estás enojado. Él te está mirando cuando tenés dolor. Él te está mirando cuando hay angustia. Él te está mirando cuando hay lágrimas. Él te está mirando cuando estás odiando. Él te está mirando cuando tenés rabia. Él te está mirando. Dígale al que tiene al lado: Dios te está mirando. Conoce qué pasa en nuestra vida. Nosotros podemos engañar al pastor, podemos engañar a los sugieres, a los que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Podemos engañar a las personas que nos acompañan, pero no a Dios. A Dios nunca lo vamos a poder engañar. Él conoce nuestra verdadera vida. Vamos a ver Juan capítulo 2, verso 24 al 25, y otro que busque Hebreos 4:13. Juan capítulo 2, verso 24 al 25, así yo puedo parar un poquito, y otro que busque Hebreos 4:13. ¿Quién lo lee primero? A Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús los conocía a todos. No necesitaba que nadie venga y le diga: Jesús, ¿la viste a fulana de tal lo que le pasa? Yo me imagino a Jesús diciéndole: no necesito que vos me lo digas, yo ya sé qué es lo que le pasa. Yo ya sé cuál es el problema. Dígale al que tiene al lado suyo: no se chupa. Imagina a Jesús diciendo eso. ¿Quién te preguntó? ¿Por qué no te fijaste un problema no en el problema del otro? Ah, pero vos sabés, Jesús, que yo lo vi tomando, ¿no? ¿Y quién te mandó a preguntar si estaba tomando? ¿Por qué no te fijas el vasito de vino que tenés en tu mesa? ¿Qué venía? Mira que el otro está tomando. ¿O por qué no te fijas en tu chuperío y en tus malas palabras antes de fijarte en qué está tomando el otro? Aprendamos a cuidar nuestra vida. Ante los ojos de Dios, nadie puede ocultarse. Dios conoce toda nuestra historia, ¿no? Entonces, Jesucristo no necesitaba que nadie le informe, ya que Él conocía al ser humano. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Y no hay cosas creadas que no sean manifestadas en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada cubierto a los ojos de Dios. No hay nada que esté oculto, no hay nada que esté guardado. Yo puedo esconderme, ¿no? Yo puedo salir, cometer adulterio y esconderme, ir a un hotel y taparme con una sábana. No quiero que Dios me vea, ¿no? Pero sin embargo dice la Biblia que no hay nada que esté cubierto ante los ojos de Dios. Yo puedo taparme para un montón de cosas, pero ante los ojos de Dios no lo voy a dejar pasar por alto.
Entonces es preciso saber que Dios nos conoce, no somos insignificantes para Él. Nuestras obras no pasan indiferentes, aunque nadie las vea, son importantes para el Señor. Él las está viendo absolutamente todo. Aunque los hombres no vean o no las noten lo que estás haciendo. Por ahí usted me va a decir, pastor, a mí nadie me da importancia cuando yo sirvo a Dios. Pero vos, ¿por qué lo estás sirviendo? ¿Para que la gente te dé importancia o para que Dios te aplauda? Yo prefiero que Dios me aplauda. Nadie ve el aplauso de Dios tampoco, ¿no? Pero yo prefiero que Dios me vea y no que me vean los hombres, ¿no? Entonces, al decir esto estoy diciendo que Dios conoce nuestras obras. Y el Señor le dice a la iglesia de Efeso, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos. ¿Cómo lo siguen haciendo, no? Por ahí nos encontramos con crisis de salud. ¿A cuánto les pasó estar enfermo o pasar una crisis de salud y decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Porque encima nos falta los que vienen. No, a nosotros nos tocó ir al médico y que el médico no esté, ¿no? El médico estaba enfermo. Y digo, ¿el médico enfermo? Así pasa con los cristianos, ¿no? ¿El pastor enfermo? Claro, sí, somos Robocop, ¿no? O sea, tenemos una garganta de oro, ojo de cristal, corazón de fierro, los huesos de dientes de mandrín, qué sé yo, ¿no? Y la hermana está enferma y dice, ay, la hermana va a la iglesia y está enferma. Y por supuesto, este cuerpo se va desgastando y el cuerpo va sintiendo el desgaste de los años, el peso de los años. Y es por eso que necesitamos de la presencia de Dios. Entonces, no podemos llegar a quejarnos, no podemos llegar a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? Usted sabe, mi garganta es mi herramienta de trabajo y es la que más sufre. Y me mandan a que haga silencio por un mes para que mi garganta se reponga. ¿A dónde me voy a quedar callado? Si vivo hablando. Hablo de uno, hablo de otro. Pero uno dice, ¿y Dios qué pasó? Dios no es injusto. Dios conoce y no se olvida de todo lo que hiciste para amor por Él y del amor, ¿no?, que hemos mostrado sirviendo a los santos, dice. Hemos dado, yo me acuerdo, el pastor Francisco sabía decir, me he gastado sirviendo al Señor. Y prefiero gastarme y no herrumbrarme, decía él, ¿no? Que no pueda mover los huesos porque estoy herrumbrado, sino que me gasté sirviendo al Señor y sirviendo. Hay gente que no sirve a nadie. Hay gente que lo único que hace es quejarse, criticar y poner piedra en la rueda y humillar a medio mundo, ¿no? Y a veces hasta pareciera que creen que están haciendo las cosas bien cuando están humillando y en vez de salvar a la gente la están tirando por un precipicio. Dios no se olvida de las obras y del amor que has mostrado sirviendo a los santos. ¿Cómo? A pesar de, lo siguen haciendo. Dios conoce nuestras obras y en griego se traduce hechos. Díganle al que tiene al lado suyo, hechos. O sea que no solamente debemos ser cristianos de palabra, sino de buenas intenciones y de buenas acciones, de hechos, de hechos. En 1 Corintios 4, 19 al 20 dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sino en poder, dice. Ahora, Dios reconoce las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Y era una iglesia activa, una iglesia que trabaja. Esta es una iglesia que trabaja. Esta es una iglesia con mucha actividad. Esta es una iglesia que construye, que levanta obras,
que trabaja para los niños, que estamos en un mes de agosto con 5 sábados y los miércoles y los viernes y los lunes, y todavía seguimos trabajando el día martes y el día jueves para esa actividad que tenemos con los niños. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras. Dios reconoce las virtudes, pero esa iglesia, aunque tenía mucha actividad, que era activa, que se movía, que se activaba continuamente, no se rendía, tampoco se desanimaba. Era una iglesia que trataba de vivir en santidad y que no podía soportar a los malos. Era una iglesia que tenía conocimiento y doctrina para reconocer a los que decían ser apóstoles, pero no lo eran. No lo eran. Yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy misionero, yo soy evangelista. Hasta me vinieron un día y me dijeron: yo tengo el don de sanidad, yo sano a los enfermos. Ah, bueno, dije yo, ¿no? Acá tiremos dones para arriba. Entonces, yo soy profeta. Ah, bueno. Yo soy apóstol. Ah, bueno. ¿Qué más? Y el apóstol estaba hablando acá a través de la palabra, de lo que el Señor le estaba revelando, y no se desanimaba la iglesia. Aún decía, no soportaban a los malos, a los que querían mostrar apariencia de piedad, pero tenían una vida desagradable. Era una iglesia que tenía conocimiento y tenía doctrina para reconocer a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Porque fíjense que hablamos de discernimiento de espíritu, pero ese discernimiento de espíritu no es algo que viene del aire así porque sí. El discernimiento de espíritu está ligado a la palabra de Dios. Y mucha gente no lo quiere entender, no se da cuenta. Porque por ahí terminan hablando cualquier cosa en doble sentido, con acciones feas, con malas palabras. Pero cuando te encontrás con un buen cristiano fundamentado en la palabra de Dios, vas a chocar, porque ese cristiano va a estar discerniendo de acuerdo a la palabra que está puesta en su espíritu. Va a discernir que ese tipo no es de Dios, o esa mujer no es de Dios, con ese doble sentido, con esas malas acciones. Pero pastor, si trabaja en la iglesia, pastor, si limpia el piso, pastor, si revoca, pastor, si levanta iglesia, ¿cómo no va a ser de Dios? Sí, la Biblia dice que el diablo está sentado en la primera fila, y no son ellos, ¿no? Lo dice metafóricamente. El diablo está sentado en la primera fila, reconoce la soberanía de Dios y tiembla ante la presencia de Dios. Hay gente que está bajo la influencia del diablo. Hay gente que dicen ser apóstoles. Yo me acuerdo, vino un muchacho en alguna oportunidad y me dice: yo me quiero venir a congregar con usted. Bienvenido, le dije, vení. Y yo quiero venir porque yo los sigo por el Face y veo cómo ustedes trabajan y cómo predican y cómo evangelizan y cómo este y cómo el otro. No hay ningún problema. Vení. Le dije: a mí no me preocupa que me miren por el Face y sepan todo lo que hacemos, ¿no? ¿Querés venir? Pero te quiero comentar algo. Acá tenés que esperar 3 meses para ser parte de la membresía oficial de la iglesia. Porque tampoco te voy a dar la membresía oficial de la iglesia de la noche a la mañana y mañana te mandás una macana y te vas de la iglesia y dejaste una membresía y yo he puesto de decir: acá el hermano fulano de tal hoy es miembro de la iglesia, ¿no? Lo vamos a levantar, va a empezar a predicar, no, porque no es así tampoco. Hay un proceso de fidelidad, hay un proceso de servicio, hay un proceso de mostrar buenos frutos. No es que yo vengo a la iglesia y porque a mí se me ocurra, yo ya, que es lo que pasa con las chicas de bandero y de bandera, quieren entrar y se les dice: son 3 meses de espera.
tienen que aprender, tienen que mirar. ¡Ay, 3 meses! Yo creía que era ya. Y pasa un mes y ya te empiezan a apurar. ¿Y cuándo mi